Siento que Siento que hasta ahora he logrado lo que siempre quise, que fue impulsar, hacerte escuchar, a que eres valioso, a que las personas realmente tomen un valor de sí mismas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ariel, tengo 15 años y estoy cursando el grado 10º. Desde pequeña siempre he participado mucho dentro de mi institución en obras, declamaciones de poemas, que reinados de reciclaje, porque pues siempre ha sido algo que me llama mucho la atención y me gusta. Siempre tenía como ese punto de hacerme expresar, de hacerme conocer, pero no había tenido la oportunidad de que llegara alguien a intervenir, a explotar como ese talento que yo tenía. Y pues gracias a SEIP, gracias a que ustedes pudieron intervenir, descubrieron como ese talento y lo llevaron a otro nivel. Es una niña que siempre ha sacado la cara por la institución. También comparte a veces el tiempo con sus compañeritos de estudio, brindándole charlas al respecto sobre los deberes, la educación, que hay que estar leyendo y hay que estar preparándose. Bueno, nosotros en cierta parte veíamos como ese potencial en la niña, pero no teníamos como la oportunidad de explotárselo, ¿sí? Por decirlo así. Gracias a Dios, porque yo siento que Dios nos ha bendecido mucho a través de Saber Children. Y al tú ser un promotor de conciencia, de realidad, de conocimiento, de valores como persona, tú llevas a que realmente haya paz. Cuando ustedes dejan una gran huella en nosotros de valores, de conocimientos, de temas tan importantes, hace que uno pueda transmitir eso a la comunidad de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nuestra institución. Entonces las personas empiezan a ver eso en ti, empiezan también a recibir como esas vibras de positivismo, de armonía, de respeto. Entonces al momento de transmitir eso, tú estás siendo un promotor de paz, estás haciendo que los demás vean cómo podemos llevarnos en paz, en comunión, en armonía con los demás, aceptando nuestras diferencias. Bueno, en Norte de Santander desarrollamos diferentes proyectos que apuntan a esta prioridad que para Save the Children es tan importante como la paz. En Ocaña tenemos el gran proyecto de NORAD o Catatumbo Ama la Educación, que le apuesta a que la sociedad civil, las entidades públicas y privadas se apropien de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de cómo pueden defender desde sus roles las diferentes necesidades de esta comunidad. Sí. Ya. Pasa cuando llegan personas tan importantes como ustedes, hacen que realmente uno se concientice de lo que está pasando a tu alrededor, que también eres importante, que también puedes opinar, que puedes velar por tu futuro, porque realmente nosotros no somos solamente futuro, sino que también presente. Que nosotros hagamos parte de la política pública, de las juntas de acción comunal dentro de nuestras comunidades es muy importante porque nos hacen ver una vista totalmente diferente a lo que realmente es. Bueno, gracias a SEIP me he dado cuenta del poder de liderazgo que tengo. El valor de esto siempre ha sido ayudar a los demás. Gracias a SEIP me he dado cuenta de que me gusta mucho lo que es el liderazgo, el poder potenciar. Soy
invencible porque soy de titanio, a prueba de balas.